Desde Hialeah, en el sur del estado de la Florida, y transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad, el programa de Radio Revelación, en la voz de su orador y evangelista Rolando de los Ríos, presenta a Cristo, nuestra roca eterna. Al llegar al final de Apocalipsis, los capítulos finales 10, 11 y 12 son la conclusión del maravilloso plan que presenta todo el libro de Daniel, de Daniel. El libro de Daniel nos presenta a nosotros una verdad cardinal: el glorioso plan de Dios a través de todos los tiempos. No importa cuánto los hombres quieran gobernar el mundo, Dios quita y pone reyes, pero dice que el reino se lo da a quien Él quiere. Y por último, el reino será de aquel, el Hijo del Hombre, que llegó ante el anciano de días. Y el Señor, el Padre, le dio el reino por los siglos de los siglos, jamás. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora nos presenta la etapa que tiene que ver con nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. Siglo XXI. 2500 años atrás el Señor dio esa señal a Daniel. Ahora la gozamos nosotros. Pero viene en una forma que viene quizás que impresiona. Y en aquel tiempo, noten esto, la palabra en aquel tiempo se está refiriendo a lo que ya hace rato el ángel Gabriel le viene diciendo a Daniel. Esta visión es para el tiempo del fin. Y ahora aparece nuevamente la revelación diciéndole a Daniel, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo? ¿El tiempo del qué? Del fin. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, ahora viene lo glorioso, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo del fin. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora volvemos nuevamente a la realidad. ¿Qué puntos importantes? Hay tres cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, habrá tiempo de angustia. ¿Habrá tiempo de qué? Y ahora pregunto yo retóricamente, ¿habrá tiempo de angustia? ¿O hay tiempo de angustia? ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Tiempo de angustia. La gente se está secando a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Segundo punto. Primero, habrá tiempo de angustia. El texto nos revela que los nombres de los fieles de Dios están escritos en el libro. Ese es el último grafiti de Dios, cuando pondrá tu nombre. Escribirá tu nombre. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Y está escrito con el ADN de Jesucristo. Tiene la sangre de Cristo, la huella de Cristo. Porque al lado de tu nombre se escribe la palabra perdonado y salvado por la gracia del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Maravilloso. Pero hay un tercer punto que debemos tener en cuenta. Habrá tiempo de angustia. Los nombres estarán escritos en el libro. Y Miguel se levantará para salvar. No importa lo que venga, Miguel se levantará. La palabra que viene, y ya en este caso es hebrea, porque esta parte de Daniel ya fue escrito en hebreo. El libro de Daniel fue escrito en dos idiomas principales. Hubo también algunas frases de otras lenguas como la caldea, por ejemplo, pero se escribió en arameo y en hebreo. Pero ahora en hebreo, la palabra hebrea
denota levantar, es algo muy significativo. No es sencillamente levantarnos del asiento. Se levantará con poder, es lo que quiere decir. Alguien que toma la iniciativa de ponerse en pie para poner las cosas en orden. Eso es lo que quiere decir el texto. Se levantará Miguel. Es evidente, hermanos, que todo esto que estamos hablando está relacionado con redención y salvación. No hay dudas que está relacionado con la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Y ahora dirán ustedes, ¿por qué yo lo afirmo? Porque el versículo 2 lo aclara. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice: y muchos de los que duermen, ¿qué están haciendo? Durmiendo en el polvo de la tierra. Nos dice, queridos hermanos que me están mirando allá también, serán despertados, noten esto, despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Está hablando de resurrección. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que la resurrección ocurre a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás, hermanos, debo detenerme en algo que analizamos el miércoles en la noche. Cuando hablamos del Mesías, del Mesías, el que estaba esperando el pueblo de Israel a través de los años. Estudiamos las profecías del capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Recuerdan ustedes que Daniel 8, versículo 14 nos dice claramente: ¿hasta cuándo durará la visión? Y la respuesta del ángel fue: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. 2300 días. Los días proféticos, dice la Escritura, y los textos están al alcance de ustedes, solamente les pido que lo busquen y lo investiguen. Un día profético es un año literal. 2300 años de profecía. ¿Para qué? Para que el santuario fuera purificado. Pero hay un detalle en una palabra. Dice hasta 2300 días y luego el santuario será purificado. No quiere decir que el santuario fuera purificado al final de 2300 años literales, sino que comenzaría el proceso cuando dice y luego el santuario será purificado. ¿A qué santuario se refería? Para Daniel, que era un judío, estaba muy bien relacionado con el santuario terrenal. Él sabía que Dios había dado a través de Moisés la orden de que en un santuario se celebrara toda una serie de ritualidades representativas del plan de salvación. Entre ellas había una festividad que ocurría el día 10 del séptimo mes judío, llamado el mes de Tishri. Es el día llamado el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del juicio. Ellos sabían, todos los judíos, que en ese día del año todo era purificado, que el santuario era limpio del pecado acumulado a través de un año. Pero ahora nos estamos enfrentando al gran Yom Kippur universal, aquel del cual los Yom Kippurs del pueblo de Israel eran tan solo ensayos. Ahora había llegado a la realidad. Y entonces Daniel se admira. Él todavía no sabe a fondo lo que está ocurriendo, al punto que se enferma, que no puede saber más. Y entonces, a través del ángel Gabriel, el Señor le hace ver: toma tu tiempo, Daniel, solamente te voy a explicar algo sobre esto. Y al cabo de 13 años regresa Gabriel a explicarle a Daniel, pero toma la primera parte de ese periodo de 2300 años. Solamente 490, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, sobre Jerusalén. 70 semanas, es decir, 490 años para demostrar que Dios no falla, ya que al final de esos 490 años vendría el Mesías a morir en la cruz del Calvario, a garantizarnos vida eterna.
Jesús murió a la mitad de los últimos 7 años del periodo profético. Según un cálculo profético, nos lleva que los 490 años terminaron en el año 34 de la era cristiana. Pero todavía quedan 1810 años más para que el santuario del cielo, el santuario universal, comience su periodo de purificación. Y nos sitúa en el año 1844. Mis hermanos, en toda mi investigación bíblica, esa es la última fecha que yo encuentro en la Biblia. No hay otro evento después de esa fecha, porque la Escritura nos dice claramente que en cuanto a la venida de Cristo, nadie sabe qué cosa, ni el día, ni la hora, y permítame el Señor añadirle algo más al texto, ni el año. Porque el Señor quiere que tú estés dispuesto, atenta, mi querida hermana, día a día, minuto a minuto, esperando a tu Señor. El Señor dice, velad. No que nadie te venga con el cuento de una fecha. Hay un grupo de religiosos que yo no digo que malintencionados, pero como debo ser franco, debo decir mal orientados, que han puesto una fecha para lo que ellos creyeron fue la venida de Cristo, y más tarde hubo que seguir cambiando fechas y fechas, situando la venida de Cristo primariamente en el año 1914, luego 1918, luego 1925, y ahí se acabaron las formas y entonces se cambió. No vino Cristo, pero vino en forma espiritual sin que nadie lo viera. Eso no es lo que me enseña a mí mi Biblia. Mi Biblia me dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Pero lo que llama la atención es que ellos, para llegar a la fecha de 1914, tuvieron que coger o tomar 7 años de la locura de un rey pagano llamado Nabucodonosor. Me parece un tanto caprichoso, porque no es que yo al capricho tome 7 años de un rey loco, o que tome palabra de Jehová expresa. Yo creo la palabra de Jehová. ¿Y tú? ¿La crees también tú? ¿Tú también la crees? Gloria a Dios. Entonces nos encontramos con una verdad. 1844. Puede ser que se tome esto como algo sectario, como que es algo que solamente lo enseñan los adventistas. Pero quizás tenemos que ir a algunos datos interesantes. Yo tengo estos datos por aquí conmigo. Interesante. Para los judíos de los movimientos yacídicos de Europa Oriental, muchos esperaban que el Mesías viniera a la tierra a reinar en el año 5603 del calendario hebreo. ¿Saben ustedes a qué año corresponde? 1843 o 1844. ¿Saben algo más? Los musulmanes, la secta musulmana Bahá'ís, de los cuales conozco algunos Bahá'ís, llegaron a la misma conclusión. ¿Saben qué forma? Porque ellos creyeron que el Bab, es decir, la puerta que se abre al imán oculto, había aparecido en el año 1260 de la égira de Mahoma, que corresponde en nuestro calendario año 1843-1844. Aún más, el gran reformador cristiano, sacerdote, un hombre de Dios llamado Martín Lutero en Alemania, dijo lo siguiente: no creo que lleguemos a 300 años completos que el juicio de Dios se establezca. ¿Cuándo lo dijo? Poco antes de morir, en el año precisamente de 1546. 1546, poco antes, 300 años adelante, 1844. ¿Qué hay con eso? ¿Será una fecha caprichosa o no llegó la hora de empezar a afinar el lápiz y a sacar cuentas?
No para creernos exclusivos, pero sino para darnos cuenta que todos nosotros somos exclusivos para Dios. Y Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero muchos cristianos sinceros del siglo XIX en Norteamérica comenzaron a estudiar. Y hubo allí un predicador laico llamado Guillermo Miller, William Miller. Era un predicador laico bautista. Este hombre comenzó a investigar y se le unieron hermanos metodistas, episcopales y de otras denominaciones. Y según dijo un historiador muy conocido, tal como John McMaster, que en el año 1843-44 había 1 millón de norteamericanos esperando la segunda venida de Cristo. De diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, unidos en la esperanza, porque Guillermo Miller había estudiado la profecía de Daniel y llegó a la conclusión correcta del año 1844. Solo que judíos, musulmanes, Guillermo Miller y otros se equivocaron en el evento, no en la fecha. La fecha es clara, no es coincidencia, es una realidad. Solamente que ellos creían, según la creencia popular, que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra y que Jesús vendría con fuego y azufre, el Señor, a destruir este santuario. Porque no habían estudiado los escritos del libro de Hebreos, que nos dice que Jesucristo entró en el santuario no hecho de manos, sino en el mismo cielo, llevando no la sangre de machos cabríos ni de toros, sino su propia sangre para darnos a nosotros eterna redención. Porque algunos cristianos creen que el ministerio de Cristo termina en la cruz, o que el ministerio de Cristo termina en la tumba el domingo de resurrección. Hermanos, no, esa es una fase. Jesucristo continuó, entró a los cielos y hoy es tu abogado defensor, tu sacerdote delante de Dios. Pero así como el sumo sacerdote salía del lugar santísimo trayendo los pecados simbólicos de todo el pueblo que habían confesado, un día aquel que entró a celebrar el juicio, y según la profecía, me permito decir que Jesús pasó de ministerio del lugar santo del santuario a uno más intenso relacionado con el juicio en el año 1844, a menos que la Biblia se equivoque, que no lo creo. Ahora, esa es la última fecha. Tenemos el último rastro de su entrada al Santísimo. Lo que nadie sabe, ¿cuándo saldrá de allí? Porque la palabra nos dice que cuando Él salga, Dios le reveló a Juan en el libro de Apocalipsis que se quitará su ropa de sacerdote y se pondrá el regio manto de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, gloria a Dios, en esa va a decir: el que sea justo, que siga justo. El que ha aceptado mi justicia, que sea justo. El que ha rechazado mi gracia, que sea perdido o sucio. He aquí, yo vengo pronto y mi premio conmigo para darle a cada uno según fueren sus obras. Y vendrá con las nubes de los cielos. Yo creo en la venida de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Creemos en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nos dice el texto claro allí en la palabra, en la segunda, o digo mejor, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, dice San Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creemos en la resurrección, porque Dios tiene poder. A mí se me acercó alguien y me dijo: pastor, pero yo no puedo creer en la resurrección. Le dije: ¿por qué? ¿Cómo Dios se va a poner a recoger todos los huesos y algunos que están hechos polvo?
Y entonces le dije yo, ¿y acaso tú crees que Dios se va a poner a recoger todos los huesos reumáticos que hay en esta tierra? Tú no sabes que el que tuvo el poder para criarnos, tiene poder para criarnos otra vez. La resurrección no es otra cosa que una nueva creación. Dios no necesita de nuestros huesos enfermos, artríticos, nuestros dolores. Tú te vas a levantar de la tumba si mueres antes de que Jesús venga con un cuerpo nuevo. No un cuerpo, escucha, no un cuerpo remendado, un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Ah, pero qué cosa es lo que el Señor va a poner allí. Tú no sabes que Dios tiene una computadora. Antes a mí me costaba un poquito de trabajo entender eso. Pero en un mundo cibernético como hoy, que podemos ver lo que está sucediendo en Tampa o allá o en el otro lado del mundo, ¿no tendrá Dios una computadora? ¿Tú sabes dónde está la computadora de Dios? En su mente. A Dios no le hace falta un aparato que se rompa o se afecte. Oh, mis hermanos, allí está el código secreto. Secret Codex. Me quedó bien en inglés. El código secreto de tu vida. ¿Cuánto pecado cometiste? Sí. Pero más que eso, ¿cuánto te arrepentiste y fuiste perdonado por Cristo? Y ahora el Señor tomará a ese cuerpo nuevo que va a hacer y le va a poner el card, le va a poner el chip allí para que tú sigas viviendo la eternidad. Y estoy hablando para que los jóvenes me puedan entender mejor. El Señor tiene un código de cada persona porque dice la Escritura que aún tus cabellos están contados. Puede ser que el Señor no pase mucho trabajo conmigo, pero con algunos de ustedes sí. Pero te voy a decir una gran verdad. Eso quiere decir que cada célula, cada pensamiento, cada cosa más íntima de tu carácter está en las manos de tu Dios. Oh, hermanos, qué maravilloso es saber que Miguel se va a levantar. Pero miren cómo concluye el texto de Daniel. Me quiero ir a este último versículo, es el 13 de Daniel. Daniel, y así termina el libro. Daniel, le añado yo, Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás, vas a dormir y te levantarás para recibir tu herencia en el fin de los días. Qué lindo es saber que podamos descansar y como Pablo decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque la corona nos será dada a la venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios está llamando ya a su pueblo. El Señor nos está uniendo a la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y es admirable la historia de cómo el Señor llama a personas como Celina Elsa Gómez. Celina Elsa siempre creyó en Dios, pero ella siempre tenía dentro aquello de que necesito conocer otras cosas que no he comprendido plenamente. Celina Elsa, al llegar a los Estados Unidos en el año 1980, decidió buscar a Dios y comenzó a visitar la iglesia católica en su afán de investigar y de conocer y de tener una más íntima relación con Dios. Y un día conoció a la hermana Aida Figueroa aquí en Hialeah. Comenzó a estudiar la Biblia, a convencerse de verdades. Y la más grande de todas las verdades, hermanos, es que Cristo es suficiente para darnos salvación. Ella había aprendido a depender de otros medios y obras, acciones. Somos salvos por gracia. Ya llegó a entender esa verdad. Aunque el cristiano es obediente a la ley de Dios, nunca habrá de obedecerla con el fin de ganarse méritos. La obedece por gratitud al Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta noche su pastor
El pastor David Labrador de la iglesia de Hialeah Springs está en las aguas y la bautiza de acuerdo a su deseo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. ¿Sabes? Mi hermano, llegó la hora de las grandes decisiones. Yo quiero decirte allí donde tú estás, tal vez estás sintonizado por primera vez esta programación. Y de alguna manera, en países latinoamericanos, Esperanza TV puede ser visto también en canales regulares. Por alguna razón, Dios permite que te llegue. Puede ser que sea a través del internet. O tal vez estás allí en otro templo. O tal vez en tu hogar. Y tal vez tienes inquietudes en tu alma. Te voy a decir en el nombre de Cristo, esta es la noche de tu decisión. No digo que sea la noche de tu perfección, sino de tu decisión de empezar el camino de la perfección. Y yo quiero decirle a todos mis hermanos que no esperemos a ser perfectos para venir a Dios. El Señor te acepta tal como tú estás. Porque el experto en arreglar gente es Él, no nosotros. Que algunos nos queremos dar una lavadita de gato para ver si resolvemos el problema. ¿No notas eso cuando te tocan a la puerta y te hacen así? Y uno dice, va, y va al espejo. Los humanos nos cuidamos mucho en la apariencia, pero tú para venir a Dios no trates de arreglarte el rostro, no trates de lavarte la cara. Ven a Él tal como estás. Porque el que viene a Cristo tal como está, no seguirá siendo más la misma persona. De eso puedes estar seguro. Les traigo un recuerdo, añoranzas, recuerdos de mi infancia. Pastor Labrador. Era yo un niño de unos 7 años de edad, allá en mi casita humilde, en la ciudad de Santi Spíritus, en la isla de Cuba. Y allí mi querida madre, una cristiana piadosa, después de Cristo, a ella debo yo que esté en este lugar. Gloria al nombre de Dios. Ella hoy duerme en la bendita esperanza hasta la resurrección. Pero ella el sábado de mañana se levantaba. Tenía 3 niños, yo el mayor de 7, 2 niñas más pequeñas en estado del 4º hijo. Y así junto con mi padre corrían para prepararnos para irnos a la escuela bíblica sabática, a llegar a tiempo al culto. Había que levantarse corriendo, había que ir. Ella ya nos preparaba el desayuno, nos aseaba. Y ustedes saben cómo es el problema. Cuando usted tiene muchos niños, asea uno y mientras va a asear el otro hay que volverlo a asear de nuevo. Y esa era mi pobre madre, corriendo de un lado a otro. Miraba el reloj porque ella quería llegar a tiempo a la iglesia, porque ella sabía que en la escuelita iban a pasar lista. Y cuando mencionaran el nombre de Rolandito, ella quería que yo dijera presente a tiempo. Era una costumbre. Pero ya después que ya yo estaba vestido, ya yo había aprendido a vestirme, pero mis hermanas había que hacerle lazos. Y eran unas niñas muy lindas, no se parecían a mí en nada, eran preciosas. Y ellas tenían, mi madre le hacía lazos y trenzas y cosas. Y a veces llegaba el momento que mi padre decía, no llegamos a tiempo. Y él se iba corriendo al Parque de la Caridad a buscar un taxi. Y lo traía y entonces mi madre decía, bueno niñas, vamos adelante que yo las peino en el camino. Y cuando llegaba la hora, Rolando, presente. María Angélica, presente. Noemí, presente. A veces pienso, hermanos, que nosotros queremos arreglarnos antes de que llegue el día. Y estamos tan ansiosos de prepararnos que tratamos de hacerlo. Yo te voy a decir algo. Súbete al carro de la salvación, que el Señor te va a peinar en el camino. El Señor te va a guiar. Yo quiero, hermanos, que escuchemos esta canción. Esta canción espiritual, tradicional de las iglesias cristianas, con la que yo crecí y me desarrollé. Mientras Raiza canta esa canción, medita en ella, porque llegará el día
cuando tu nombre se mencione y tú debes responder, vete en el carro, el Espíritu Santo te va a arreglar lo que te falta. Deja que Él lo haga. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Gloria a Dios. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Gloria a Dios. Amén. Cuando allá Se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. y mi nombre llamen, yo responderé. Gloria a Dios. Amén. Cantemos, Cristo es la roca eterna. En las fuertes tempestades de angustia terrenal, cuando el débil barquilluelo de mi fe va a naufragar, me aferro a la roca eterna que es mi Salvador. No importa el fuerte viento, la miseria o el dolor, Cristo es mi roca eterna, solo en Él yo confiaré. Sin temor yo fiel le sigo y por siempre viviré. Cristo es mi roca eterna, solo en Él yo confiaré. Sin temor yo fiel le sigo y por siempre viviré. Y por siempre viviré. Qué lindo, ¿verdad? Cantemos. En las fuertes tempestades de angustia terrenal, cuando el débil barquilluelo de mi fe va a naufragar, me aferro a la roca eterna que es mi Salvador. No importa el fuerte viento, la miseria o el